¿Qué hacer para que Dios sea mío? ¿Qué hacer para que Dios sea mío? La porción de la palabra que vamos a usar en esta mañana, Mateo capítulo 22, verso 32. Dice la palabra del Señor: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Inclina tu cabecita y vamos a pedir dirección de parte de Dios. Señor, aquí estamos, sumergidos en tu presencia, Padre. Háblanos, Padre. En esta mañana, Señor, hemos venido a este lugar para ser ministrados, Padre, con tu hermosa palabra. Que tu palabra nos sane, que tu palabra nos conforte, que tu palabra, Señor, nos confronte, para llevarnos a un propósito y poder alcanzar bendición en esta mañana. Te doy gracias por tu palabra que va a ser expuesta en este lugar. Señor, no permitas que ninguna palabra de hombre salga de mí, Señor, sino que salga palabra tuya para edificar a cada corazón que en esta mañana se encuentra, en el nombre de Jesús. Encontramos esta porción, hermanos, donde Dios está hablando y está diciendo que Él es Dios de vivos. Él no es Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Abraham, Isaac y Jacob fueron varones, hombres de carne y hueso, que lograron marcar que alguien dijera lo que quedó escrito en la Biblia. Dios es Dios de vivos. Abraham, Isaac, Jacob lograron que se escribiera y dijera: Dios es Dios de Abraham, Dios es Dios de Isaac, Dios es Dios de Jacob. Tres patriarcas de la fe, tres varones que pudieron hacer varias cosas para poder lograr conquistar a Dios. Y no es lo mismo que digan: tú tienes a Dios, a que digan: Dios está contigo, Dios está contigo, Dios es tuyo. Aquí hay un sentido de pertenencia. Aquí hay un sentido de pertenencia. Dios es Dios, pero no a todos les pertenece. No a todos le pertenece. Todo aquel que crea y haga su voluntad hará que Dios sea su Dios. Y esta expresión está diciendo yo, el mismo Dios hablando y diciendo yo soy el Dios de Abraham. Para que Dios diga esas palabras: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, es que algo tuvo que ver Dios que hicieron estos varones. Que Dios diga: yo soy el Dios de Joaquín. Que diga: yo soy el Dios de Cristian, yo soy el Dios de Mariano, yo soy el Dios de Oscar, yo soy el Dios de Manuel. Para que Dios diga esas palabras es porque algo tú hiciste para que Dios dijera esas palabras. Que Dios diga esas palabras: yo soy el Dios de ustedes, es porque algo ustedes hicieron para que yo pueda ser su Dios. Un sentido de pertenencia, un principio de pertenencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser de nosotros, pero todo aquel que lo acepta, todo aquel que lo acepta, Dios, todo
aquel que lo recibe, dice el Señor que no lo echa fuera. Todo aquel que abre su corazón, mora el Señor ahí. Entra el Señor ahí. Ese sentido de pertenencia es lo que a ti y a mí en esta mañana tenemos que entender, para que Dios pueda ser nuestro, hermanos, para que Dios pueda ser nuestro y nosotros de Él. Tenemos que hacer varias cosas que hizo Abraham, que hizo Isaac y que hizo Jacob. Para que Dios sea nuestro y nosotros de Él, tenemos que aprender lo que el Señor enseñó a estos varones, y que está la Biblia de testimonio para que nosotros aprendamos de ellos. Porque yo quiero al Señor, yo quiero a Dios, y que Dios diga que Él es mi Dios, que Él es mi Dios, por lo que yo estoy provocando, por lo que yo estoy haciendo, por lo que yo estoy haciendo, para que Él diga ese pensamiento. La pregunta es: ¿qué es lo que tengo que hacer? Para eso Dios te trajo en esta mañana, para que tú escuches qué es lo que tienes que hacer para que Dios pueda ser tu Dios. A lo mejor tú dirás: Dios es mi Dios, pero dirá lo mismo Dios de ti. Tú dirás: Dios es mi Dios, pero Dios dirá lo mismo de ti: yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios cuando ve que tú y yo vamos a empezar a hacer estas cosas que Él nos pide que hagamos. Cuando Él ve que nosotros hacemos lo que Él nos pide, entonces Él dirá: yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Número 1, hermanos, encontramos en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 7, y dice: por consiguiente sabed que los que son de fe, dice la palabra del Señor, estos son hijos de Abraham. Hijos de Abraham. En esta porción, hermano mío, en esta palabra que encontramos aquí, necesitamos un ingrediente. Un ingrediente necesito yo para que Dios sea mi Dios. Un ingrediente necesito yo tener delante de Dios para que Dios sea mi Dios, y eso se llama fe. Para que Dios sea mi Dios, yo tengo que tener fe. Diga conmigo: fe. Fe es la certeza, fe es la convicción, fe es la seguridad de lo que no veo, pero que en el corazón lo espero. Lo estoy viendo a un Dios que no lo veo ahorita, pero con el pensamiento lo puedo ver, con la fe. Con la fe. Y para poder yo hacer que Dios diga: yo soy el Dios de ustedes, necesito primero ver que tengas fe. Que tengas fe. Fe es que tengas certeza. Fe es que tengas convicción, que tengas seguridad de lo que tú estás esperando, pero que ahorita no ves. Eso le agrada a Dios. Abraham fue un varón lleno de fe. Abraham fue un varón lleno de fe, un patriarca que se movió por medio de fe. Y hay 3 características que Dios nos va a enseñar en esta mañana. ¿Para qué? Para que tu fe se fortalezca, para que tu fe se reafirme. Porque todos tenemos fe, hermano. Todos tenemos fe. ¿Por qué estás aquí? Porque estás creyendo en un Dios. ¿Por qué estás aquí? Porque crees que Dios te va a bendecir. Porque crees que Dios te va a ministrar. Por eso estamos aquí, hermanos. La fe es una sustancia que todo se mueve por fe. Todo se mueve por fe. Jesús dijo: si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le puedes decir a este problema: apártate, arráncate, desarráigate y échate al mar. Tú le puedes hablar a una montaña, a un problema. Cuando tienes fe,
problema, esa situación no prevalecerá, sino que se va a menguar en el nombre de Jesús. Alguien que está enfermo y que hay una enfermedad que el médico diagnosticó que tienes una enfermedad, pero tú tienes fe en Dios, que Dios es un Dios sanador, y que ahorita físicamente tienes la enfermedad, pero tú crees, y con la fe que Dios te dijo, y con la fe que Dios te puso, y con la fe que tú tienes en Dios, declaras y dices: en el nombre de Jesús, por esa llaga que sufrió Cristo Jesús en la cruz, he sido curado, he sido sanado. Aplicas tu fe, y lo que declares con tu fe, dice la palabra, que lo recibirás, porque es Dios el que lo dijo y Dios lo cumplirá. Eso se llama fe. Hablar con convicción las cosas que no tienes, que no ves, pero que van a llegar, que las vas a tener. Eso es fe. Eso es fe. Y en esta mañana, 3 características para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra fe se reafirme. Si tú no tienes fe, no tienes nada. Si no tienes fe, no puedes hacer nada. Se necesita fe para que todo lo hagamos. Se necesita fe para agradar a Dios. Y dice la palabra del Señor que todos los que se acercan a Dios, es necesario que cuando se acercan crean, para que puedan ser galardonados. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no agradamos a Dios. Sin fe no es agradable al Señor. El Señor le desagrada y aún se entristece cuando Él ve a su pueblo, como nuestro Señor Jesucristo dice que entró a ese lugar, a su casa llegó, y dice que en ese momento Él tenía tanta ilusión, tantas ganas de hacer milagros, pero dice que se entristeció tanto en su corazón y que lloró por tanta incredulidad que vio en ellos. Y decidió Jesús apartarse de Jerusalén, apartarse de Nazaret, y irse a Capernaum. Allí en Capernaum encontró hombres, encontró mujeres con la fe de Abraham, con la fe de Isaac, con la fe de Jacob, y ahí se mudó y ahí hizo su casa. Ahí inició su ministerio del Señor Jesucristo. En su casa quería hacer muchos milagros, pero dice que hizo pocos por falta de la fe. No pudo hacer todo lo que él quería. Así es que cuando Dios empieza a obrar por tu fe, por tu fe. Si tú no tienes fe, no pasa nada. Si no tienes fe, así como llegaste te puedes ir, pero cuando tú abres tu corazón en fe, algo empieza a suceder dentro de nosotros. Algo Dios empieza a cambiar. Algo Dios se mueve dentro de nosotros. Número 1, para fortalecer mi fe, el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que la fe viene por el oír. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? La fe viene por el oír. Si tú estás oyendo la palabra de Dios, la palabra de Cristo, vendrá la fe. Se fortalecerá tu fe. Se permanecerá la fe en ti. La palabra de Dios dice que se alimenta por el oír la palabra de Dios, la fe. La fe se alimenta por el oír la palabra de Dios. Y estamos oyendo la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces, tenemos que aprender a oír la palabra de Dios. El libro de Proverbios capítulo 4 versículo 1 dice la palabra del Señor: oíd, hijos míos, la enseñanza de un padre, y estar atentos para que podamos encontrar, para que podamos conocer, para que podamos tener cordura, dice la palabra. La palabra cordura, hermanos, en el original, esa palabra de cordura se necesita equilibrio. Una persona, hermanos míos, el equilibrio de una persona, científicamente, médicamente hablando, el equilibrio de una persona se encuentra en la audición, en el oído.
oyes, si tú escuchas la palabra de Dios, número uno, el Señor te da fe por medio de la palabra de Dios. Aumenta, crece, viene la fe a tu vida. Pero número dos, empieza a darte equilibrio. Te da equilibrio. Pero si tú, hermanos míos, no estamos oyendo con atención, escucha, eso le agrada a Dios. A Dios le agrada que le pongas atención. Puedo decirte algo. Quizás a lo mejor tu cuerpo está aquí porque te veo físicamente, pero tu pensamiento está en otros lados. Y Dios conoce tu corazón y no lo puedes engañar. A Dios no lo podemos engañar porque Él conoce nuestro corazón como la palma de su mano. Y dice que Él discierne nuestros pensamientos antes de que tú hables, antes de que tú hagas, antes de que tú empieces a pensar. Dios ya sabe lo que vas a hacer, lo que vas a hablar, lo que vas a pensar. Dios discierne nuestros pensamientos, pero a Él le gusta para que cuando Dios venga y diga: yo soy el Dios de Mariano, yo soy el Dios de Oscar, yo soy el Dios de Joaquín. ¿Sabes por qué lo dice? Porque vi en ti que hay fe y que me oyes con atención. Me escuchas con atención cuando yo hablo. Me escuchas con atención cuando yo te enseño. Me escuchas con atención cuando yo te estoy hablando. La palabra de Dios nos habla todos los días. Hay que ponerle atención, porque a veces nada más oímos, pero no entendemos. No entendemos. Y necesitamos oír con atención la palabra de Dios para que yo pueda tener cordura, para que yo pueda tener equilibrio, para que yo pueda ser una persona estable en el caminar de nuestro Dios. Equilibrio. Estar atentos. A veces estamos aquí, pero a veces estamos pensando en lo que voy a hacer al rato, lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer ahorita saliendo de aquí. No te enfoques ahorita en lo que vas a hacer, enfócate a lo que Dios te está diciendo. Dios quiere que tú lo hagas de Él, que tú digas: Dios, yo quiero ser tuyo y yo quiero que tú digas que yo soy tuyo. Quiero que tú tengas ese pensamiento cuando dijiste a Abraham, Isaac y Jacob: yo soy su Dios. Yo quiero que tú pongas mi nombre, pero quiero tener fe. Y para tener fe necesito oírte con atención. Oírte con atención. Esa es una característica principal que a Dios le agrada. Cuando Jesús se sentaba a predicarle a sus discípulos, los discípulos prestaban atención. Cuando no entendían, los discípulos preguntaban. Y a veces tenían temor de preguntarle al Señor cuando no entendían. Y les hablaba por parábolas, les hablaba por ilustraciones, para que se entendiera más fácil lo que el Señor quería explicar. Pero Jesús veía que le prestaban atención. Jesús prestaba su palabra en ese corazón que veía atención, estaban oyendo con atención. Esa característica es la que Dios mira en cada uno de nosotros. Una segunda palabra, una segunda característica la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 7, donde dice que la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba. Estaban en Jerusalén y muchos de los sacerdotes, dice, de ese lugar obedecían a la fe. Tú ya tienes fe porque oyes con atención la palabra de Dios. Tienes fe porque oyes la palabra de Dios con atención. Pero ahora, segundo ingrediente para que la fe se fortalezca, necesito obedecer a la fe. Necesito obedecer a la fe. Y dice que los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sabes? Si Dios te dice en tu interior, cuando te viene una necesidad, cuando se te viene un problema, Dios te dice: no temas, hijo mío, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Estaré contigo todos los días hasta
el fin del mundo. Si Dios te dice esa palabra, Oscar, obedece a la fe. ¿Qué es? Cuando llega momentos de desesperación, que te piensas que estás solo, que no hay nadie quien te ayude, ahí está Dios y te dice: yo estoy contigo para ayudarte, para sustentarte con mi diestra y con mi justicia. Entonces tú tienes que creer esa palabra. Obedece a esa palabra, aunque veas físicamente que no hay nada, aunque veas físicamente que el problema está empeorando. Obedece a lo que Dios te dijo. Él te dijo que está contigo y Él está contigo. Si Él te dijo que te va a librar, Él te va a librar. Si Él te dijo que Él te va a respaldar, Él te va a respaldar. No dudes en gran manera, no dudes en ningún momento, no dudes, sino que tú tienes que hacer que la fe obedezca a esa palabra. Y esa palabra se cumplirá tarde o temprano, porque la fe se puso por obra. Amén. Obedece a la fe. Una tercera característica que encontramos en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15, donde dice el Señor, la tercera característica es que dice el Señor que tenemos que permanecer en esa fe. Permanece en fe, permanece en fe, permanece en la santidad, permanece en el amor. Pero aquí estamos hablando de la fe, una tercera característica. Número 1, dijimos que la fe es por el oír la palabra de Dios, por estar atentos. Número 2, obedece a la fe cuando estés en situaciones. Y número 2, permanece en esa fe. Aunque veas que no está solucionando, aunque veas que no está pasando nada, tú permanece creyendo que Dios va a cumplir su palabra. ¿Cuántos luchamos con eso? ¿Cuántos luchamos y batallamos con eso? Un día mi esposa y yo estábamos necesitados. No teníamos ni un peso, hermanos, ni un peso teníamos en la bolsa. Yo ese día tenía que salir a compartir a San Juan del Río y no tenía el carro ni gota de gasolina. No tenía ni un peso partido por la mitad. Y yo agarro y me pongo y le dije: Señor, tú sabes que tengo que ir a compartir, Señor, tu palabra, pero no tengo ni un peso, Señor, ni un peso tengo, pero tú eres mi proveedor. Tú eres mi proveedor. Tú me mandaste y tú me darás el recurso para ir, si tú quieres que yo vaya. Terminé mi oración, hermanos. Obedecí a la fe, obedecí a la palabra que Dios me dio. Permanecí en esa fe y vienen y tocan a la puerta de tu casa. Era una persona güerita, de barba de candado, y me dijo: ¿usted es el señor Alfonso Herrera? Le dije: sí, señor. ¿En qué le puedo servir? Venga, me mandan de allá arriba para entregarle este sobre. Y le dije yo: muchas gracias. Agarré el sobre. Nunca me imaginé lo que traía ese sobre. Lo del estado. Y venían 500 pesos en ese sobre. 500 pesos. Cuando más necesitado estaba, Dios cumplió su palabra. Cuando más necesitado estaba, Dios cumplió su palabra. En ese momento agarré y le dije: Dios, gracias. Estoy creyendo en ti, Señor. Estoy aprendiendo a vivir en fe, Señor. Y a veces así te va a pasar. A veces no tienes ni una tortilla en tu casa para comer. A veces no traes ni para el camión. Pero Dios te conoce y sabe tu necesidad. Por lo tanto, entonces, permanece en esa fe. Permanece.
en esa fe. Lo que Dios te dijo, Él lo cumplirá. Agarré y le dije a mi esposa, vámonos. Dios quiere que vayamos, porque Dios me dio lo que necesito para movernos. Vámonos. Salimos rumbo a San Juan con esos 500 pesos que el Señor nos envió. ¿Quién fue esa persona? El mismo Señor, presentándose en forma de humano para bendecir a su siervo. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, bendiciendo a un siervo de ustedes, bendiciendo a su siervo. Y le doy gracias a Dios porque cada día Dios me bendice, cada día Dios me suple, cada día Dios nunca me ha dejado de su mano. Permanezco en esa fe, a pesar de que a veces no veo respuesta de parte de Dios luego, y a veces tendemos a desanimarnos, a renegar. Pero eso no es la fe, esa no es la fe que Dios quiere, esa no es la fe que Dios quiere que tú hables. Dios quiere que tú esperes en fe, a pesar de que no se está moviendo nada, a pesar de que no está sucediendo nada. Tú permanece en esa fe, porque Dios hará. Confía en Él, porque Él hará, dice la palabra de Dios. Es bonito decir creer cuando no pasa nada, que todo es felicidad, abundancia, salud. Qué bonito es creer. Pero cuando faltan las cosas, cuando estás metido en una situación, ahí es donde tiene que probarse y permanecer la fe. Amén. Génesis capítulo 22 versículo 9 dice que llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham, y edificó allí altar, y dice que arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí yo veo una historia que necesito que tú y yo le pongamos atención. Pongamos atención. ¿Cuántos quieren que Dios diga, yo soy el Dios de ustedes? Dios lo dirá cuando vea en nosotros lo que hizo su siervo Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Dice que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar lo que tiene. Por una orden, por una palabra de Dios, Abraham sacrificó lo que tanto quiere. Era su hijo Isaac. Su hijo Isaac. Yo soy Dios de los que están dispuestos a sacrificar lo que tienen por una orden mía. A Dios le agrada eso. La historia la podemos ver ahí en ese pasaje donde dice que el Señor, para que le pudiera dar un hijo a Abraham, tuvieron que pasar muchos años. Abraham un día le reclamó al Señor y le dijo, Señor, me vas a exaltar, yo voy a ser padre de multitudes, pero no me has dado prole, no me has dado hijos. Tengo un siervo que es el que va a heredar, pero Dios ya tenía planes con Abraham de que lo iba a heredar un hijo, Isaac, su hijo. Batallaron mucho para que Dios le diera a Isaac, pero Dios se lo está pidiendo ahora. Dios se lo está pidiendo y le está diciendo, quiero que vayas al monte y quiero que prepares un altar ahí y quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac. Abraham no dudó nadita. Abraham no cuestionó nada. Abraham obedeció, preparó el asno, puso la leña, agarró el cuchillo, llevó el fuego y se llevó a su hijo. Puedes imaginarte el nudo que sintió Abraham cuando iban rumbo al monte Moriah. Isaac le dijo, papá, llevas la leña, llevas el cuchillo, llevas el fuego y el cordero. Y el cordero.
depositó a su hijo Isaac. En los tiempos antiguos se ponía la leña, se ponía la ofrenda, que era el cordero, y al puñal, el cuchillo, tenía que traspasar al cordero para que hubiera derramamiento de sangre y después prenderle fuego. Eso era lo que tenía que hacer Abraham con Isaac. ¿Te imaginas tú lo que le estaba pidiendo a Dios? Si Dios te dijera, hija, sacrifícame a José, ¿lo harías? Ese es el pensamiento humano. Y Abraham fue humano y no le dijo no. Para nosotros es difícil cuando no tenemos fe, pero es Dios cuando le responde a su hijo y el cordero. Abraham dijo, Dios proveerá, Dios proveerá. Fe en Abraham, fe en Abraham. Dios sabía lo que iba a hacer Abraham. Dios sabía lo que iba a hacer Abraham, porque Dios conocía su corazón. Y Abraham tenía una gran fe para enseñarle a su hijo Isaac. Era la fe la que le estaba poniendo por obra para que su hijo Isaac aprendiera de su padre. Llega en el momento, van a descargar la nava del cuchillo, y un ángel de Dios aparece y le dice, Abraham, detente, porque sé que temes a Dios. Y al lado ya estaba el cordero. Al lado ya estaba el cordero. Dios se agrada de los que no cuestionan a Dios. Dios se agrada de los que no le ponen peros, de los que no le preguntan, sino que están dispuestos a sacrificar lo que más tienes. Te pregunto, ¿qué es lo que más quieres en tu vida? ¿Qué es lo que más quieres en tu vida? Y sabes, Dios te pregunta, ¿qué tanto eres capaz tú de sacrificar por mí? ¿Qué tanto estás dispuesta a sacrificar por amor a mí? Muchos a veces no quieren sacrificar a su familia para servirle a Dios. Muchos a veces no quieren sacrificar su trabajo para servirle a Dios. Muchos no quieren sacrificar su negocio por servirle a Dios. No quieren. Tienen más amor a lo que tienen que a Dios. Pero si tú eres uno de los que amas a Dios y estás dispuesto a sacrificarlo por una orden de Él, será tu Dios. Será tu Dios. Hermanos, a Dios le agrada eso. Lo que encuentro también aquí, yo soy Dios de los que están dispuestos a sacrificarse. Si yo le preguntara a Isaac, ¿por qué te dejaste? ¿Por qué te dejaste a que tu mismo padre te sacrificara? No lo sacrificó porque Dios proveyó el cordero. Pero Isaac, vemos en la escritura que no se resistió. Vemos a un Isaac que no cuestionó. Vemos a un Isaac que no le preguntó, papá, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tuve que ser elegido para hacer eso? Isaac no dijo nada. Preguntó. ¿Y el cordero, papá? Sabiendo que él mismo era el cordero. Dios es Dios de los que se sacrifican o los que se dejan sacrificar por una palabra de Dios, por una orden de Dios. Lo que hiciste ayer, a Dios le importó mucho. Fuiste capaz de sacrificar tu negocio por estar aquí. A eso le agradó a Dios. Lo que dejaste de hacer allá por estar aquí, eso cuenta delante de Dios. A veces hay cosas que hacer ahorita ya, pero yo decido primero mejor estar aquí. Yo decido primero escuchar la palabra, decido primero alabarle, adorarle, y después me voy a hacer mis quehaceres. A Dios le agrada que sacrifiques un rato todo aquello por amor a Él.
Dios es Dios de los que se sacrifican por una orden de Dios. A eso le agrada a Dios. Isaac se dejó sacrificar. Abraham sacrificó lo que más quería por Dios. Por Dios. Nosotros estamos aprendiendo de estos varones. Estamos aprendiendo de estos varones. Estamos aprendiendo de lo que hizo Isaac, de lo que hizo Abraham. Amén. Por una orden mía, ¿cuántos estamos dispuestos a obedecer? Abraham, hermanos, ahí en el libro de Génesis capítulo 12 versículo 1 y 2 encontramos una palabra que Dios le habló a Abraham. Le habló a Abraham y le dijo: Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham no había visto esa tierra. Abraham no había visto la tierra. Nomás le dijo: ve a la tierra que te mostraré, pero quiero que salgas. Quiero que salgas. ¿Sabes, hermanos, sacrificar a tu familia? Sacrificar la casa de tu padre, sacrificar tu tierra, tu parentela, por una orden de Dios. Vemos aquí que el Señor le está mandando a Abraham que salga, que sacrifique, sin cuestionar, obedece. Y Abraham creyó a la promesa, Abraham creyó a la palabra y actuó conforme a esa pregunta, a esa orden que Dios le dio. Dios le está dando una orden a Abraham y Abraham tiene que obedecer. Sal, sacrifica, renuncia, deja la tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre. Le estás diciendo, hermanos, a la tierra que te mostraré. Muchos a veces queremos la bendición, queremos engrandecernos, pero no queremos obedecer a lo que Dios nos manda que hagamos. Una orden de Dios es que sacrificara esto. Y a veces nosotros cuestionamos a Dios: ¿pero cómo? ¿Por qué? Si yo estoy bien a gusto aquí. Si yo te dijera en este momento: sabes, Mariano, Dios me está diciendo que agarres a tu familia, vendas todo lo que tienes y que te vayas a México, allá vas a hacer una obra. No, ¿cómo cree, hermano? ¿Cómo cree? Vas a cuestionar, vas a poner en duda. Pero el mismo Dios le está hablando y le está diciendo a Abraham: quiero que salgas y vayas a donde vas a ser grande, a donde te voy a bendecir. Y Abraham obedeció. Abraham obedeció. Abraham obedeció a esa bendita palabra. Dice la escritura, hermanos, en el libro de Daniel capítulo 11 versículo 32, que esa es la característica que tenemos nosotros como pueblo de Dios. La característica que tenemos es que nosotros, número uno, conocemos a Dios, y todo aquel que conoce a Dios se esfuerza y actúa en esa palabra. Esa característica de actuar, de esforzarnos, es una característica de los que conocen a Dios, de los que conocemos a Dios. Y Dios nos conoce. Abraham, Isaac eran patriarcas con fe que Dios conocía, y ellos conocían a Dios, conocían tanto a Dios. Esa es la característica que tenemos que hacer tú y yo. Si Dios nos está pidiendo hacer algo, inmediatamente hay que actuar, inmediatamente hay que esforzarnos a cumplir su voluntad. Amén. Vemos a un tercer patriarca en Génesis capítulo 32 versículo 25. Dice que Jacob
Jacob dice que estuvo toda la noche peleando con el ángel de Dios. Estuvo luchando por la bendición. Jacob luchó con el ángel de Dios porque Jacob quería la bendición. Jacob quería la bendición y estuvo luchando, dice, rayaba el alba, y Jacob estuvo con el ángel de Dios luchando toda la noche porque Jacob quería la bendición. Para que Dios sea nuestro, para que Dios sea tuyo, tú tienes que ser capaz de luchar por tu bendición. Dios te ha dicho que te va a bendecir, pero tú tienes que luchar porque esa bendición venga a tu vida. Hay obstáculos, hay imposiciones en nuestro caminar que a veces impiden que la bendición venga, y es la lucha que tú tienes que tener para que tú puedas ser bendecido. Jacob dice que estuvo luchando con el ángel toda la noche, y entonces el ángel toca a Jacob y le descoyunta el muslo, dice la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Dice que el ángel, al ver que Jacob era muy insistente y que estaba luchando con el ángel, no te voy a dejar hasta que me bendigas, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Jacob, persistiendo y siendo necio, dice por ahí, él tenía ese pensamiento de ser en ese momento terco para que el Señor lo bendiciera, y entonces vio que ya el ángel no pudo con Jacob y le descoyunta el muslo, le zafa el muslo para que pudiera perder equilibrio Jacob y pudiera tener una dificultad para que pudiera estar de pie peleando con Dios. Este muslo significa, hermanos, un caminar. Cuando tú caminas normal, cuando no te duele nada, pero cuando sufres algo, tu caminar es diferente. Dios es Dios de los que están dispuestos a que Dios les cambie su forma de caminar. A veces Dios te dice, por ahí no es, hija, por ahí no es, hijo, por ahí no es. Y a veces Dios te va a tener que quebrar una patita. Los pastores, cuando una oveja es necia, le dices a la oveja, por allá no, y la oveja se va por allá. ¿Sabes qué hacen los pastores? Le rompen una patita a esa oveja para que esa oveja no se vaya por ese camino. Se lo rompen, le rompen literalmente la patita a la oveja para que la oveja se esté quieta, para que la oveja obedezca. Todo aquel que está dispuesto a que Dios le cambie su caminar, Dios va a ser su Dios. Jacob, Dios le cambió su caminar. Desde ahí, cuando él tuvo ese pendiente cara a cara con Dios, desde ahí cambió su vida de Jacob. Jacob antes era un suplantador, un engañador, y Dios le cambió el nombre. Dice la palabra que el Señor le descoyuntó el muslo, le cambió su caminar y le cambió, hermanos, el nombre. El nombre lo podemos ver en la Escritura. Génesis 32, 26 dice, déjame porque raya el alba. Pero entonces Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y entonces el varón de Dios le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, Jacob. Y entonces el varón de Dios le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino serás Israel. Jacob es engañador, suplantador, mentiroso, y le puso el nombre de Israel, que significa príncipe. Has vencido, has ganado, porque has luchado con los hombres y con Dios, y has vencido, dice el ángel. Todo aquel que está dispuesto a que Dios le cambie el caminar, todo aquel que esté dispuesto a que Dios le cambie el nombre, ese tendrá a un Dios que dirá, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Muchos a veces no nos queremos dejar que Dios nos cambie. Muchos a veces no nos queremos dejar que Dios nos cambie nuestro caminar, mucho menos que nos cambie el nombre.
A veces somos mentirosos, engañadores, suplantadores. Y Dios no quiere que tú seas eso. Dios quiere que tú seas un príncipe, un hijo de Dios, un hijo del Rey. Amén. Una repasada, hermanos. Vamos a repasar lo que el Señor nos dijo en esta mañana. Para que Dios sea mío, número uno, necesito entonces esforzarme en la fe como Abraham. A oír con atención, a obedecer a la fe y permanecer en la fe. Número dos, debo de estar dispuesto a sacrificar lo que tengo por una orden de Dios. Debo de estar dispuesto a sacrificarme por una orden de Dios como Isaac. Amén. Número tres, debo de ser capaz de luchar por la bendición como Jacob. Debo de estar dispuesto a que Dios cambie mi caminar. Debo de estar dispuesto a que Dios cambie mi nombre. Eso hace que Dios diga: yo soy tu Dios. Abraham, Isaac y Jacob hicieron esto. Por eso Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué bonito que diga: yo soy el Dios de ustedes, porque están viviendo y haciendo esto. Están practicando lo que les estoy pidiendo. Lo que hicieron mis siervos, ustedes lo están haciendo. Y yo soy su Dios. Yo soy su Dios. Dios es Dios de vivos. Dios es Dios de nosotros. Amén. Voy a invitarte para que te pongas sobre tus pies. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa instrucción que el Señor nos dio, por esa hermosa palabra que el Señor depositó en nuestro corazón. Ahora espera Dios que nosotros la vivamos. Ahora espera Dios que nosotros pongamos por obra. Él nos habló lo que Él quiere, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a llevarlo a cabo? Que tú seas tú y Dios. Tú dile a Dios ahí en este momento, ahí en tu lugar, y dile: Señor, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. Yo quiero, Señor, que tú digas como hablaste de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo quiero que tú pronuncies mi nombre. Yo quiero. Estoy dispuesto a hacer lo que tú me estás pidiendo. Yo estoy dispuesto a hacer y a creer cada día más de lo que tú me estás pidiendo, Señor. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Cada uno de nosotros, Padre, con el corazón, te decimos: Padre, heme aquí, Señor. Haz tu obra en nosotros. Heme aquí, Señor. Haz tu obra en mí. Yo estoy dispuesto, Señor, a seguir creyendo, a esforzarme, Señor, en esa fe, Padre, para que permanezca en esa fe. Estoy dispuesto, Padre, a escucharte con atención cuando tú me hables. Estoy dispuesto, Padre Santo, a estar atento a tu voz, Dios. Quiero permanecer en esa fe, Dios. Yo estoy aquí, Padre, porque quiero obedecerte, Dios. Por amor a ti, Señor, quiero sacrificarme. Por amor a ti, por amor a tu palabra, quiero sacrificar lo que tengo. Por amor a ti, Señor, por una palabra tuya, por una orden tuya, quiero que me cambies mi caminar. Cambies, Señor, mi caminar. Que me cambies el nombre también, Señor. Hoy estoy aquí, Señor, con ese corazón dispuesto. Estoy dispuesto a entregarlo, Señor. Es tuyo, Señor, tómalo. Tómalo en el nombre de Jesús. Si tú en
estás batallando, te has resistido, vamos, empieza a pedirle a Dios que te ayude, que te fortalezca, que te dé la fuerza que necesitas para tomar la decisión. Si tú en esta mañana estás siendo confrontada o siendo confrontado con la palabra de Dios, deja que la palabra de Dios te sane, deja que Dios te convenza, deja que Dios por medio de su palabra ponga el hacer como el querer en ti. Señor, yo quiero pedirte, Padre, que sigas perfeccionando la obra en cada uno de tus hijos. Los has traído con el propósito, Señor, de hablarles al corazón, de hablarles, de enseñarles, de ministrarles tu hermosa palabra en esta hora. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu hermosa palabra que ha sido ministrada a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú esperas en nosotros fruto de esa palabra. Agradezco, Señor, tu bendición. Dios, nuestra vida está en tus manos. Lo que somos está en tus manos. Lo que tengo está en tus manos. Gracias. Gracias, Padre, porque tú me lo das. Y cuando tú me lo pidas, yo te lo entrego, Señor. Yo te lo entrego, Señor. Cuando tú decidas pedirme lo que es tuyo, yo te lo entrego, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás reinando sobre cada uno de nosotros. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de nosotros, Dios de nosotros. Amén. Amén. Dele palmas al Señor, hermanos, con todo su corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. La Biblia dice que hay un solo camino al cielo. Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Reconoce que eres pecador, pecadora. Romanos 3:10. Disponte a dejar tu pecado. Hechos 17:30. Pide a Jesús que entre en tu vida y sea tu Salvador. Salvador. Repite conmigo esta oración y recibe a Cristo en tu corazón. Yo confieso que soy un pecador, pecadora, y necesito tu perdón. Me doy cuenta que viene el día en que será demasiado tarde para ser salvo o salva. Yo creo que Jesucristo derramó su sangre preciosa y murió por mis pecados. Estoy dispuesto a dejar mi pecado. Yo te recibo ahora, Jesucristo, como mi Señor y Salvador personal. Perdona mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Amén. Si aceptaste a Jesús como tu Salvador, acabas de comenzar una vida nueva y maravillosa en Él. Felicidades.